Primera estrategia moderna: los espectáculos de poder. En estos escenarios, no es raro ver dramatizaciones en las que el líder agita sus manos al aire, derriba a las personas con su poder, o eleva el tono de su voz al punto de los gritos para transmitir una imagen de autoridad. Jesús, en su tiempo, mostró el poder de Dios de maneras sencillas y humildes, sanando sin ruido, transformando sin espectáculo, restaurando en el silencio de un acto de amor. La grandeza que Cristo mostró era sencilla, sin artificios. En el verdadero mensaje de Jesús, no encontramos un escenario ruidoso, sino el ejemplo de una vida silenciosa de entrega y humildad. ¿Sabes con toda claridad reconocer a un falso profeta? En este espacio quiero compartir con ustedes un video que me parece extraordinario. Es que su contenido es excelente. Vamos a aprender las 10 estrategias que usan los falsos profetas y así podrás reconocerlo. Dios te bendiga. Bienvenidos de vuelta, mi nombre es José Rodríguez. Estás en tu plataforma, está establecido a través de YouTube. Este es el momento que te invito a suscribirte si no lo has hecho. Activa todas las notificaciones y recuerda compartir este canal porque es de mucha bendición para toda la familia de la tierra. Ahora, sin más dilación, vamos a compartir las 10 estrategias de este video que es impresionante. Lo que es la 5, la 7, la 8 y la 9, impactante. Quédate hasta el final porque vamos a hacer una pequeña conclusión. Ahora vamos a analizar este poderoso video. Primera estrategia moderna: los espectáculos de poder. En tiempos recientes, la demostración de poder espiritual ha adquirido una apariencia realmente extraña. En algunas congregaciones, lo que antes se manifestaba en humildad y sabiduría, ahora se rodea de un espectáculo que, aunque dramático y visualmente impresionante, es en esencia artificial y vacío. Las luces deslumbrantes, el estruendo de la música y los gritos intensos configuran una atmósfera de aparente poder, donde lo que debería ser una experiencia de sencillez espiritual se convierte en una actuación cuidadosamente montada. En estos escenarios, no es raro ver dramatizaciones en las que el líder agita sus manos al aire, derriba a las personas con su poder, o eleva el tono de su voz al punto de los gritos para transmitir una imagen de autoridad. El público, inmerso en una atmósfera cargada de emoción y ruido, se ve envuelto en una experiencia intensa, pero en realidad, todo parece más un montaje que una manifestación del espíritu. Para muchos, esta experiencia es convincente. La combinación de luces, sonido y hasta efectos visuales crea la ilusión de que allí está ocurriendo algo extraordinario. Sin embargo, es una experiencia cuidadosamente diseñada para imitar lo espiritual. En lugar de ver un mensaje de transformación real, los asistentes reciben una representación superficial que apela más al sentido del espectáculo que al corazón de la fe. Ahora bien, sería imposible notar cuál es el error en todo este tipo de espectáculos si no los comparamos con la verdad, con el origen y centro del mismo cristianismo. Jesús, en su tiempo, mostró el poder de Dios de maneras sencillas y humildes, sanando sin ruido, transformando sin espectáculo, restaurando en el silencio de un acto de amor. La Biblia muestra que la verdadera grandeza se expresa en la humildad, en el servicio y en el amor genuino, no en las luces, el volumen o la tecnología que crea la mayor atmósfera. Para evitar esta trampa, es esencial recordar que la esencia del Evangelio no necesita adornos ni efectos. La grandeza que Cristo mostró era sencilla, sin artificios. En el verdadero mensaje de Jesús, no encontramos un escenario ruidoso, sino el ejemplo de una vida silenciosa de entrega y humildad. Pero este apenas es el comienzo de la trampa. Estos espectáculos, en realidad, persiguen un objetivo más grande. Segunda estrategia moderna: la manipulación emocional. En algunas congregaciones, la fe se ha convertido en un espectáculo donde las emociones son el centro del mensaje.
y la manipulación emocional es la herramienta principal para captar y controlar a las personas. Es un recurso tan poderoso como peligroso. Desde el púlpito, se relatan historias emotivas, testimonios de milagros y bendiciones que ocurrieron solo después de que alguien dio generosamente. Con música cuidadosamente seleccionada y sermones de tono elevado, la atmósfera se carga emocionalmente, y lo que debería ser un mensaje de fe, se convierte en un momento de pura exaltación emocional. El poder de esta estrategia está en el compromiso emocional. Las palabras resuenan con promesas de milagros y prosperidad. De fondo, la música sube, los cantos se intensifican, y las promesas de paz, éxito y bienestar personal se repiten una y otra vez. La manipulación ocurre sin que nadie lo note, y las emociones, volátiles y profundas, crean la falsa sensación de una experiencia espiritual. Pero, ¿es eso realmente el Espíritu Santo actuando? ¿O simplemente una atmósfera emocional cuidadosamente construida? En este tipo de contextos, la gente es inducida a sentir que está en un momento de poder, cuando el mensaje, la música y la atmósfera están diseñados para generar esa respuesta. Las emociones se elevan y con ellas, la vulnerabilidad. Y en ese estado, muchos se sienten presionados a dar, a comprometerse o a tomar decisiones apresuradas bajo la ilusión de que están siguiendo una dirección divina. Es un juego psicológico sutil y efectivo. Al apelar a las emociones, se activa en las personas el deseo de pertenencia, la esperanza de un milagro, el anhelo de sentir una conexión espiritual. ¿Cómo evitar esta manipulación emocional? La respuesta, por supuesto, está en aprender a identificarla y en el discernimiento que solo Dios puede darnos. La Escritura nos enseña que nuestras decisiones, especialmente aquellas que entregamos a Dios, deben estar motivadas por un corazón sincero, sin apuros, ni presiones, ni emociones momentáneas. La Biblia nos llama a ofrecer lo que hemos decidido en el corazón, con alegría y sin necesidad de impulsos externos, pues en la quietud y en la guía del Espíritu encontramos la verdadera sabiduría. Sin embargo, la manipulación no es efectiva si no consigue convencer al oyente de que necesita algo que solo el líder le puede ofrecer. Tercera estrategia: ofrecer beneficios espirituales a cambio de dinero. Desde su origen, el Evangelio de Cristo es en esencia una oferta gratuita de vida y salvación. Sin embargo, como cumplimiento de muchas profecías sobre los últimos tiempos, se han levantado maestros astutos que proponen otra visión. Ofrecen beneficios espirituales y materiales a cambio de sembrar dinero, de hacer pactos financieros o de invertir en el reino. Estas propuestas prometen prosperidad, privilegios espirituales o incluso protección especial. Pero ¿qué tan coherente es esto con el mensaje original del Evangelio? Lo primero que encontramos en la Biblia es un mensaje claro. El Evangelio no es una transacción comercial. Las Escrituras nos dicen que Dios, en su gran amor y bondad, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, de acuerdo con Efesios 1:3. Esto implica que, al estar en Cristo, ya contamos con todas las bendiciones y garantías necesarias para vivir plenamente en todos los aspectos de nuestra vida. Las promesas de Dios son accesibles para todo creyente, sin ninguna condición monetaria. Ahora bien, es importante comprender que, en tiempos de dificultad, todos necesitamos soluciones, paz o algún tipo de seguridad. Así que, estos líderes, quienes conocen bien las necesidades humanas, presentan sus ofertas de sembrar como una solución espiritual a todos estos problemas. Su discurso puede sonar convincente y hasta lógico, apelando al deseo de prosperidad o de protección. Sin embargo, cuando se analiza desde una perspectiva bíblica, no hay ningún ejemplo de un profeta o apóstol que haya negociado los dones o soluciones de Dios a cambio de bienes materiales o de siembras en el reino. De hecho, en el libro de los Hechos, se encuentra el relato de Simón el Mago,
un hombre que ofreció dinero a Pedro para obtener el poder del Espíritu Santo. Pedro le respondió: «Que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se obtiene con dinero». Hechos 8:20. Este es un ejemplo directo de cómo la enseñanza bíblica rechaza la idea de que los dones de Dios puedan comprarse o comercializarse. La posición bíblica es clara. La fe y los beneficios espirituales no tienen precio. Estas prácticas, lejos de reflejar el espíritu del Evangelio, introducen una relación de dependencia basada en transacciones y expectativas de ganancias. Esto, en última instancia, desvirtúa el mensaje central del Evangelio. Un Dios que da sin esperar nada a cambio y que invita a sus seguidores a una relación basada en la fe y en el amor, no en el comercio. La clave para evitar este tipo de manipulaciones es sencilla y directa. El Evangelio y sus bendiciones son accesibles para todos y no está sujeto a condiciones financieras. En la medida en que se presenta como algo que se obtiene con siembras o inversiones, deja de ser el mensaje puro de Cristo. Estimado oyente, presta bastante atención a esto. Si algo está siendo ofrecido como una bendición a cambio de dinero, es prudente revisarlo a la luz de las Escrituras y entender que las bendiciones de Dios, en su forma más pura, son un regalo sin precio. Pero acá es donde la astucia de los falsos profetas sale a relucir. Ellos saben que si no demuestran sus afirmaciones con la Biblia, su mensaje no tendrá ningún efecto. Cuarta estrategia: el cumplimiento de las promesas bajo condiciones. Los falsos profetas comúnmente usan promesas proféticas que parecen demasiado buenas para ser verdad: éxito, prosperidad, salud. Sin embargo, estas promesas a menudo vienen con una condición: si das, si entregas a este ministerio, entonces Dios te dará esa bendición. La profecía se convierte en un acto de comercio, donde la fe queda atada a una transacción. Un mensaje cuidadosamente entrelazado con frases de la Biblia, sacadas de su contexto, crea una ilusión de seguridad bajo condiciones. Este tipo de promesas no es un error inocente, es una técnica de manipulación emocionalmente astuta, que juega con la vulnerabilidad de la persona. Cuando alguien tiene una necesidad, ya sea salud, estabilidad económica o paz en su familia, se encuentra en una posición de dependencia emocional. Los falsos profetas aprovechan esta situación y entrelazan una serie de promesas divinas que suenan convincentes, siempre y cuando la persona cumpla con una condición específica, usualmente ligada a un donativo o siembra. ¿Cómo escapamos de esta trampa? Si observamos las Escrituras, vemos que Dios no condiciona su fidelidad a entregas monetarias a un líder o a un ministerio. Cuando sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos, o incluso prometió paz y consuelo, nunca fue bajo la condición de dar dinero. Para el creyente sincero, la clave está en estudiar el contexto de cada historia y pasaje. Conocer la Biblia nos permite identificar cuando un mensaje se distorsiona, y así evitar caer en la trampa de creer que una bendición depende de una condición económica. Dios no envió a sus líderes a exigir dinero para cumplir sus promesas. Su amor y fidelidad no están sujetos a apoyar a ningún líder u organización. Quinta estrategia: la dependencia emocional y espiritual. Uno de los indicios más sutiles y a la vez más poderosos de los falsos profetas y las sectas es la creación de una dependencia emocional y espiritual entre los seguidores y su líder. A través de mensajes constantes, algunos falsos maestros inculcan la idea de que sin ellos, el creyente pierde su cobertura espiritual o queda fuera de la protección divina. La relación entre líder y seguidor se transforma en una conexión de dependencia, donde el creyente siente que su fe depende de la cercanía y aprobación de esa figura. Estas enseñanzas logran que las personas se sientan atrapadas, pensando que alejarse de ese líder o de esa comunidad podría cortar su comunión con Dios. Sin embargo,
La verdadera fe nunca se ha tratado de ataduras a una persona o a una denominación específica. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cualquier otro es solo un instrumento reemplazable. La dependencia espiritual debe estar siempre en Él, no en un intermediario humano. Para evitar esta manipulación, es importante recordar que Jesús mismo enseñó que su verdad no depende de un lugar, ni está encerrada en una persona o una misión específica. La clave de la verdadera fe es entender que el único a quien no podemos dejar es a Cristo. No necesitamos de una estructura controladora ni de una figura humana para mantener una relación genuina con Dios. Cuando se nos enseña que necesitamos a una persona o institución para estar cerca de Dios, estamos sin duda ante un acto de manipulación. La fe en Cristo es libre, directa, y no está condicionada a ningún otro ser humano. Los verdaderos líderes espirituales no buscan control. Buscan guiar a las personas a una relación auténtica con Dios, sin imponer condiciones ni generar dependencias. Sexta estrategia: revelaciones de misterios ocultos. En ciertos grupos de falsa profecía, se enseña que el líder tiene revelaciones ocultas, misterios que solo comparte con quienes le siguen fielmente. Este es un recurso sutil y poderoso de manipulación. Crear la sensación de que solo unos pocos, los más cercanos, son dignos de conocer estas verdades profundas. Pero, ¿realmente está la fe reservada a un grupo exclusivo? La Biblia es clara. El que revela los misterios es el Espíritu Santo, y estos son revelados a los sencillos de corazón. Como dice Mateo 11:25, «Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños». La verdad de Dios no está encadenada a ninguna persona o líder especial. Al contrario, Jesús nos mostró que la humildad es la puerta de entrada a su reino, y que los misterios divinos son para aquellos de corazón puro y abierto, no para aquellos que buscan controlar. Cuando alguien se atribuye el derecho de poseer los secretos de Dios y los entrega solo a unos pocos, no solo falta a la humildad, sino que también desvía el propósito del Evangelio. La verdadera fe no oculta, sino que comparte libremente la verdad para todos. Para evitar esta manipulación, recordemos, en el Evangelio no hay secretos reservados para unos pocos. La revelación de Dios es accesible a todo aquel que busca con sinceridad y humildad. Séptima estrategia: aislar a una oveja para hacerla vulnerable. Una de las tácticas más antiguas y astutas del enemigo es separar a las ovejas del rebaño. El lobo siempre ataca cuando la oveja está sola, lejos de los demás. Algunos falsos líderes utilizan esta misma estrategia, instando a los creyentes a cortar lazos con familiares y amigos creyentes de otras denominaciones y no creyentes, como una muestra de fidelidad y compromiso hacia ellos. Este es un método sutil pero poderoso, pues al aislar a las personas, las hacen más vulnerables y dependientes. Jesús nunca enseñó a separar, sino a ser luz y sal en el mundo, amando incluso a quienes no comparten nuestra fe. La verdadera fidelidad no se mide por el aislamiento, sino por un corazón que sigue a Dios en todos los ambientes de su vida. La Biblia advierte que el enemigo busca devorar a las ovejas dispersas, y un líder que aísla y divide es un líder que se convierte en un lobo. La verdadera fe fortalece los lazos familiares y sociales, recordando que Cristo mismo comía con pecadores y caminaba entre todos, sin temor ni exclusión. Octava estrategia: desencajar los pasajes bíblicos, sacándolos de su contexto. Desde el principio de la historia humana, una estrategia particular se ha repetido con astucia: torcer la palabra de Dios. La primera vez que ocurrió fue en el Edén, cuando la serpiente prometió al hombre una bendición al comer del fruto prohibido, tergiversando lo que Dios había dicho. Así fue como se plantó la primera semilla de confusión, y hasta hoy, esa estrategia continúa. Hoy en día,
El uso de las Escrituras para prometer prosperidad y bienestar material sin reservas se ha convertido en una práctica común en ciertos círculos. No es algo nuevo, ni tampoco es accidental. La estrategia del enemigo siempre ha sido la misma: desencajar la palabra, tomar un pasaje aquí y otro allá, sacar frases de contexto y armar un mensaje que suena convincente, pero que no tiene nada que ver con el verdadero propósito de la Biblia. Un ejemplo claro de esta manipulación es la frase «Somos más que vencedores en Cristo Jesús», sacada de la carta a los Romanos. En su contexto, este pasaje no promete un éxito material ilimitado. Al contrario, se refiere a la victoria espiritual en medio de tribulaciones, dificultades y pruebas. Sin embargo, hoy es común oír que se cita para respaldar la idea de una vida sin dificultades y llena de prosperidad. Es el mismo mecanismo usado por la serpiente. Una promesa de algo grandioso, basada en una interpretación conveniente. Debemos recordar que el enemigo conoce muy bien la Biblia, y es experto en este tipo de manipulación. Recordemos cómo se dirigió a Jesús en el desierto. Con astucia, citó las Escrituras mismas, sugiriendo a Jesús que podía arrojarse desde el templo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, en Mateo 4:6. Una vez más, un pasaje verdadero, pero fuera de su contexto, con un propósito completamente erróneo. ¿Cómo podemos evitar caer en esta trampa? La respuesta, aunque sencilla, es fundamental. Debemos conocer las Escrituras. No basta con aprender teología, ni escuchar interpretaciones de otros, o aprender frases sueltas. La única manera de protegernos de esta manipulación es estar firmemente fundamentados en el verdadero mensaje de la palabra. Esta fue la forma como Jesús resistió el ataque. Conociendo la Escritura. Escrito está, fue su respuesta a la serpiente. Así, cuando oímos promesas fuera de contexto, podremos identificar la distorsión. Novena estrategia: usar el Antiguo Testamento y la ley para manipular. En algunos lugares, se ha vuelto común ver cómo la ley se convierte en una herramienta de presión. A través de ciertos versículos, especialmente del Antiguo Testamento, se presenta la idea de que si no damos, Dios podría no bendecirnos, o incluso castigarnos. Pasajes como el de Malaquías 3:10, «Malditos sois con maldición porque me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde», son citados como una condición para recibir la bendición de Dios, sugiriendo que su favor depende directamente de nuestra contribución económica. Este tipo de interpretación transmite un mensaje claro: si no das, estás fuera de la bendición. Otro ejemplo es el relato de la viuda que alimentó al profeta Elías en Primer Libro de Reyes, 17:8 al 22. A menudo, este relato se presenta como una historia de dar a un profeta para recibir, como si el acto de generosidad de la viuda garantizara su bendición material. Sin embargo, esta historia es única, y tiene un contexto específico. En el relato de la viuda, ella no dio esperando una recompensa. Actuó en obediencia y en fe. Cada situación en la Biblia tiene su propio contexto. Lo que se presenta muchas veces como un ejemplo de dar dinero para recibir bendiciones es en realidad un evento único, no una regla a seguir. La clave para evitar caer en este tipo de manipulación es entender que cada relato bíblico es particular y no debe generalizarse. Así como hay pasajes que muestran bendiciones tras un acto de dar, hay muchísimos otros en los que la bendición de Dios se manifestó sin condición alguna. Naamán fue sanado de su lepra sin que se le pidiera nada. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, lo hizo sin solicitarles ofrendas ni dádivas. De hecho, la mayoría, por no decir todos, los milagros de Jesús ocurrieron sin que Él pidiera absolutamente nada a cambio. Esta diferencia revela algo fundamental. Dios no necesita nuestro dinero para bendecirnos. Lo que el Evangelio demanda no es una obediencia obligada, sino un corazón libre y sincero.
La verdadera obediencia nace de la convicción, no de la coacción. La manipulación se vale de un sentimiento de culpa o deuda espiritual, sugiriendo que Dios podría entristecerse o retirar su favor si no damos. De acuerdo con Segunda Carta a Corintios 9:7. La Biblia nos invita a dar con alegría, no por tristeza ni por necesidad. Lo que Dios valora es un corazón dispuesto, no una obediencia forzada por temor o manipulación. En una relación genuina con Dios, la generosidad es un acto natural. Más claro imposible. Quise compartir con ustedes este excelente video porque nos transmite en sustancia exactamente lo que está aconteciendo. Quiero entonces concluir con esa cita poderosa que está en Segunda Carta a Pedro, capítulo 2, versículo 19 en adelante. Leemos desde el 17. Estos son fuentes sin aguas y nubes impulsadas por tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues, hablando palabras infladas, vanas, seducen concupiscencias de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Palabra del Señor que establecida está. Conociendo entonces las estrategias que usan los falsos profetas, apercíbase y escape por su vida. Cristo viene y nadie lo detiene. Les amo en el Señor. Mi cariño, mi respeto, besos y abrazos. Paz y shalom.